Bueno, antes que nada, un Antes que saludo nada, un a todo el saludo pueblo de a Costa todo Rica, el pueblo. que hemos tenido la posibilidad de visitar, el honor de que realmente nos han acogido con muy buena disposición. Hemos dejado por allí muchos amigos. Agradecer a la doctora Esquivel la invitación, a don Guillermo, a Dylan también, bueno, y a ti, Cristel, que bueno, has venido haciendo el nexo con los distintos oradores y felicitarlos, evidentemente, por este desarrollo que han tenido, que ha sido una oportunidad muy linda para poder aprender. Evidentemente que todo esto siempre brinda un aprendizaje y uno que recorre algunos países y que intercambia con distintas culturas una manera de pensar. Bueno, acá nos ha unido un objetivo, nuestros países iberoamericanos realmente están complejizados por lo que es la movilidad y la seguridad vial, urbana fundamentalmente, por lo tanto para nosotros es un honor. Quiero saludar también a don Roberto Ramos, un expositor brillante. Nosotros estamos vinculados con SENAE desde el año 98 y también tenemos que decirles que hemos hecho muchos cursos, de hecho nos hemos especializado en la Universidad de Valencia como investigador de siniestros. Por lo tanto, sabemos que España está muy a la cabeza en esto y que para los países iberoamericanos ha siempre sido una referencia. Y cuando recorremos también más Europa, nos damos cuenta que realmente es así. Eh, ¿Tenemos el audio? Sí, muy bien. Lo escuchamos. Bueno, muy bien. A ver Bueno, si muy bien. puedo A ver compartir. si puedo compartir. Bien, Bien, tenemos la exposición allí. tenemos la exposición allí. Es excelente, sí. Excelente, ¿Estamos? don Roberto. Ya la podemos visualizar. Bien, Bien, bien. Mi nombre es bien. Arturo Mi nombre Borges. es Arturo Borges. Represento un Represento instituto. un Tengo un instituto. retorno Tengo un por retorno. allí. Dylan, no sé si hay algún micrófono abierto. Ahí está. Representa un instituto de investigación y formación para el transporte y la seguridad vial, que nace por el año 95 y está declarado de interés nacional por el Poder Ejecutivo de nuestro país por el gobierno de nuestro país desde el año 2003. Eso nos ha permitido vincularnos a distintas organizaciones. A medida que hemos visto los expositores, que han sido todos brillantes en la mañana de hoy, hemos ido corregido nuestra presentación para no repetir o reiterar cosas que se han dicho. Por lo tanto, ha quedado quizás un poco desdibujada y, como decía Roberto, cuando uno improvisa se nota. Y bueno, esperemos que en este caso no se note, porque la idea nuestra es no reiterar conceptos que están ya evidentemente aprendidos y sobre todo que le han dado una calidad. Y vamos a ver si podemos estar a la altura de quienes nos precedieron en la palabra. Decíamos, eh, todos hablan de movilidad, ¿verdad? De movilidad segura. Nosotros vamos a contar una experiencia que tenemos desde el punto de vista como instituto dedicado a la formación, vinculada hoy con distintos aspectos que tienen que ver. Dentro de esto tenemos varios programas que son de formación continua, sensibilización y reeducación vial. Y estos programas fueron armados con el grupo Inforce de la Universidad de Valencia, donde nosotros aún tenemos un acuerdo y la asistencia técnica. Pero además hemos logrado en nuestro país hacer distintas alianzas con un Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, la Intergremial de Transporte Profesional de Carga por Carretera, que es una entidad que nuclea a toda la gremial de propietarios del camión, vamos a hablar en específico hoy de carga. También tenemos convenio con el sindicato de los obreros y estamos homologados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de nuestro país. Eso hace que tengamos un respaldo realmente muy importante a que esperamos poder hacer el honor. La idea nuestra es hablar sobre la formación
vial profesional. Dentro de ellas, algunas estrategias que nos han dado resultado de intervención para poder, digamos, vincularnos directamente con un problema que es el factor humano. El diagnóstico, como hoy decía Cristel, quizás ya lo tenemos hecho. Sabemos que la ciencia ha diagnosticado que el problema mayoritario en los siniestros de tránsito, la peor manifestación que tiene el sistema, es el accidente. Y por eso la idea es trabajar sobre el factor humano. Y para nosotros esta es una clave. Armamos jornadas técnicas. Y fíjense ustedes que cuando hablamos de jornadas técnicas, nos referimos a la prevención de riesgos para personal conductor. Algo se expresó hoy y me pareció muy bien, y quizás conviene también hablarlo, que nosotros, por ejemplo, en este caso, decimos personal conductor. ¿A qué refiere el personal conductor? ¿Solamente a aquel que maneja la carga o pasajeros? No. Aquí nosotros tenemos en nuestro país dividida por letras las diferentes categorías. Empezamos por la A, que es la no del conductor, y terminamos por la D y la F, que es para transporte sin límite de carga y para de pasajeros. Pero ¿qué sucede? En el mundo hoy, a nivel jurídico, ya se ha logrado unificar un criterio. La responsabilidad es la misma. Cuando ahora el Ministerio Público participa de un siniestro con heridos, el Ministerio Público toma no la categoría de su licencia de conducir, sino que realmente qué es lo que hace con su categoría. Por lo tanto, puede tener la categoría A, conducir a 3 personas, es un visitante médico, utiliza un utilitario. Y si trabaja o lucra con un vehículo de este tipo, pero lo hace muchas horas por día en forma continua, es un individuo profesional de una tarea, de la tarea de la conducción. Y esto lo explicamos de entrada a nuestros alumnos, tanto en los profesionales como noveles. Hoy se igualó la responsabilidad a todas las categorías. Por lo tanto, es importante, si nosotros vamos a dedicarnos al profesional, que cuando el profesional vuelva a sus casas, también tenga un momento educativo y pueda explicar de qué va la cosa. No porque manejó un camión y ahora maneja su auto, la responsabilidad ha cambiado. Para nada. Quizás ha aumentado porque ahora tiene que demostrar lo que sabe. A raíz de estas alianzas y esta declaración de interés nacional, nuestros certificados, cuando los entregamos al final de los cursos, están firmados por la Dirección Nacional de Transporte, por el Director Nacional de Transporte. Este es nuestro certificado. Dicho esto, decimos, bueno, ¿por qué nosotros pensamos en que hay que capacitar y reeducar o sensibilizar a nuestros conductores? Porque es evidente que tenemos un nuevo tránsito. Nosotros no somos iguales a 3, 4 meses atrás por el tema del COVID-19. Tampoco lo somos que hace 1 año o 2 años. La dinámica del sistema es brutal. Se mueven los vehículos, tenemos mejores tecnologías, pero nosotros vamos cambiando. Y si nosotros tenemos un nuevo tránsito por esa nueva movilidad que estamos eligiendo y tratamos de pensar que las ciudades tienen que ser más amigables por el contexto, hoy necesitamos que los conductores tengan un nuevo estilo de conducción. Y no hablo de manejo. Como hoy decía muy bien Roberto, una cosa es manejar y otra cosa es conducir. Frente a este nuevo estilo, hoy las baterías están dirigidas a tener un conductor seguro. ¿Seguro de qué? Lo hago seguro a través de un curso de manejo defensivo, lo hago seguro a través de un sistema absolutamente represivo y que vaya a la sanción. No. La primera seguridad que debemos darle al conductor es de sí mismo. Es decir, como hoy se habló de competencias, lo primero que tenemos que hacer es formar en competencias, enseñarle al individuo a aprender. Cuando el individuo se sienta seguro y sabe qué es lo que tiene que hacer, evidentemente que allí va a tener una herramienta realmente importante que va a hacer que su vínculo con el contexto de la vía pública, con el vehículo, saber sus límites y el entorno de los otros conductores, más la naturaleza, siempre va a tener la respuesta adecuada. La herramienta más adecuada es el conocimiento. De esto no hay duda. Lo podemos medir y la verdad, ¿por qué no tenemos algo que nos diga el porcentaje de la educación y la seguridad vial logró tantos siniestros? Pero no vamos a discutir que eso juega siempre a favor. Es solamente tener una persona capacitada y la otra no, y ver cuál es la diferencia de lo que piensa del tránsito.
Y en este programa que nosotros estamos vinculando y prácticamente modificando cada 6 o 7 meses, lo que tenemos que hacer es tratar de ponernos al día y ver cómo la gente piensa. Y quienes impartimos este tipo de cursos debemos de adaptarnos a ese contexto cada día nuevo, con mayores exigencias, pero que además está muy informado, quizás hasta a partir de muchos rumores, como se hablaba hoy. Sí, sí, porque la creencia del individuo con sistema de tránsito es otra a partir de que recibe una formación debidamente estructurada, debidamente arreglada. Y si me permiten, le voy a robar a Sabater una frase. La educación es la preparación del tipo de persona, del tipo de ciudadano con quien quiero convivir. Los seres humanos no nacemos sociables, sino que nos vamos haciendo sociables. Y este es un tema, nos vamos haciendo sociables, nos vamos haciendo conductores. ¿Por qué? Porque esto si lo trasladamos al tránsito, podemos decir, y con todo respeto, cambiar un poco esa frase y decir, la educación vial es la preparación del peatón o conductor ciudadano, del actor ciudadano, con quien quiero compartir la vía. Los seres humanos no nacemos conductores, sino que nos vamos haciendo conductores. Y ahí es donde está el tema de la formación. El objetivo es tratar de que el individuo y el ser humano al sistema del tránsito. Nosotros, o como seres humanos, no somos individuos que como por ósmosis ya estamos preparados para conducir. No, nosotros tenemos ciertas aptitudes a las que tenemos que agregarle actitudes a los efectos de poder adaptarnos al tránsito. Y hoy esto es fundamental. ¿Por qué? Porque no se maneja por instinto. No se toma decisiones por instinto. Quizás el único, el de conservación, que nos iguala a los animales. Y esta es una de las claves. Se habla de nuevas tecnologías, se no hay ayudas al conductor. Pero ustedes se preguntaron por qué todavía no se ha conseguido que un robot pueda conducir. Quizás puede manejar una máquina, pero un robot hasta ahora no se ha logrado que pueda conducir un vehículo sin la asistencia del ser humano. ¿Por qué? Porque no se ha logrado que tenga emociones, porque le falta una parte fundamental que tenemos los seres humanos, que es el sentimiento y la emoción. Y hacia ahí tenemos que apuntar nuestras baterías a los efectos de modificar el pensamiento que tiene el constructo social que cualquiera puede conducir. No cualquiera, debe tener un permiso aquel que entienda que es un privilegiado, que ha demostrado que lo conoce al sistema, que se ha preparado para eso. Por lo tanto, nos hacemos conductores de la misma manera que nos hacemos individuos socialmente adaptados. Y la educación que nos dieron nuestros padres y nuestras generaciones anteriores, que eran los verdaderos tutores, que querían tener un núcleo familiar como primer objetivo fundamental, tenía como meta que nosotros fuéramos individuos socialmente adaptados. Y la base era la educación. La educación hacía que un individuo, cuando ya entrara en el circuito de trabajo, demostrara que realmente era un individuo a adaptar a las distintas sociedades. ¿Qué herramienta le hemos dado nosotros a las generaciones pasadas y a las nuevas con respecto de ser un individuo conductor social? Pocas. Sí tenemos la idea, pero a lo mejor no hemos encontrado el instrumento apropiado o la manera de llegarle a la sociedad para convencerla de que esto es importante. Y esto es clave. Preguntaba Cristel recién, ¿cómo es si nosotros ya percibimos el riesgo? ¿Cómo es que la gente se lo produce a sí mismo? Mientras nosotros no convenzamos a la gente y no lo expliquemos el riesgo, no van a evitarlo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros que los conductores respeten la normativa si no la conocen? No lo vamos a lograr. Y una de las cosas que sabemos, los que nos dedicamos a esto, que en el constructo del pensamiento social, el tema del manejo es muy fácil. Nadie piensa, por ejemplo, hay alguien que sabe cómo puede ir preso al llegar a la esquina, hay al conductor que se pregunta dentro
posibilidades tiene de haciendo o repitiendo esa conducta de ir preso, la gente ni se imagina. Hasta que nosotros le mostramos unas sentencias, que trabajamos para jueces y abogados haciendo informes periciales, la gente abre los ojos y dice, ¿y con esto, por este tema y por el tránsito se puede ir preso? Sí, claro que sí. Recién ahí es donde aparece el tema. Pero lo más difícil para cambiar la mentalidad de la gente es hacerle ver algo que es intangible. ¿Cuál es el beneficio? Como decía hoy Roberto, ¿cuál es el beneficio que le vamos a demostrar a una empresa? Si el empresario no ve que sea algo tangible y se lo podamos demostrar, aquello que no le va a procurar un beneficio muy rápidamente, no lo toma en cuenta. Y quizás esa es la oposición más rápida, más grande que tenemos. Convencer al individuo que esto, aún tangible, le va a redituar al final del año. Por lo tanto, conductores seguros y transportistas, que este es un elemento también importante. En el sector profesional, tanto de la carga como de pasajeros, nosotros venimos cambiando, y en los certificados también, la palabra chofer y conductor por transportista. Un accidente con un camión o con un ómnibus, la caja de resonancia social es brutal. Menos ómnibus, menos con camiones de lo que hay con el vehículo de turismo. Pero cuando sucede uno, tenemos mala prensa. Y digo tenemos porque hasta el día de hoy yo manejo camión, manejo semirremolque, o sea que no soy un teórico, sino que hace 40 años que manejo vehículos articulados. Y viendo los dos mostradores, uno ha abierto la mente y decir, bueno, caramba, hasta acá llegué porque Dios con una varita me puso delante de todos nuestros alumnos y en este caso el honor de todos ustedes. Le cambiamos el nombre. Somos transportistas. Queremos que el individuo cuando llega a la carga diga que tiene una profesión. Porque muchas veces en algunas sociedades, sobre todo en la nuestra, en el Uruguay, decir que uno es camionero ya es denostado. Parecería ser que no es una tarea digna. Por lo tanto, lo primero que hacemos es tratar de convencer al individuo que lo vamos a introducir en un mundo nuevo, un mundo distinto, porque el tránsito tiene su propio mundo. Ahora, esta movilidad que hemos hablado, esta movilidad urbana y esta preocupación para que, porque las ciudades sean amigables, ¿es nueva? No, no es nueva. Esta historia comenzó 850 años antes de Cristo, cuando un individuo, un arquitecto que reconoce la historia, y Aristóteles lo menciona como el primer arquitecto urbano que contó la historia, que se llamaba Hipodamo de Mileto, cuando no convenciendo a los atenienses para armar Atenas de una manera de hacer más amigable la ciudad y hacer el traslado o el tránsito de aquellos que iban a pie, con los que iban carreros, con animales, él tenía una idea de hacer una estructura vial para hacer el tránsito más seguro y a la ciudad más amigable. Atenas no confió eso, sin embargo le dio la isla de Rodas, una isla del Mediterráneo para que armara la vial. Y la parte inferior, primera a la que se dedicó, y trabajó con la primera y armó una estructura ortogonal, una estructura en retícula, también se denomina endamero, donde le dio mucho resultado. Y la segunda etapa de la isla, como todos ustedes ven, hay una diferencia que es notoria. Él se dio cuenta que en la primera parte le faltó espacio. Corrigió quizás esa situación agrandando las calles. Algunas que iban hacia los puertos con algunas medidas que inclusive en muchas ciudades iberoamericanas o latinoamericanas que nosotros vamos, tienen las mismas medidas que puso Hipodamo de Mileto. Por lo tanto, eso que hoy se llama planta hipodrómica, que hoy hay algunas oposiciones y hay alguien que puede mencionar, sí, porque las esquinas son cerradas y hay que construirlo en las chavas, pero hoy al día, 2500 años después, hoy prácticamente se basa la mayoría de las construcciones de nuestras ciudades sobre la estructura hipodámica. Por lo tanto, el tema es muy viejo. Después se replicó, Roma lo tomó, el César en el año 2 de Cristo hizo esto. Fíjense ustedes, acá tenemos un incipiente código de tránsito y se le da la preferencia al peatón y se estructuran en esquina con unas rocas puestas de tal manera que los carruajes pudieran pasar por allí. Se determinan unos horarios para entrar a Roma. Quiere decir que el tema de la seguridad vial y de la urbanización y la movilidad era muy vieja. Lo único que tenemos que hacer nosotros es aplicar aquello y tratar de organizarnos mejor, organizarnos. Pero no podemos hablar de un tránsito perfecto o de una movilidad segura sin actores seguros. Y esta es una clave. De nada vale que yo le arme
una estructura vial a un individuo que lo haga seguro si el individuo no entiende para qué son las señales? Esto es clave. Y en la percepción del riesgo, que eso se educa, no se nace con eso. Por lo tanto, acá tenemos que Roma copia a Hipodamo de Mileto, toda Europa, ¿verdad? Hasta la Torre de Hércules. Pero acá también hay una imagen que también está en la Capilla Sistina, donde en algún templo egipcio vimos esto. Y acá nosotros podríamos decir, hay diversas interpretaciones, pero acá, en aquellas luchas grecorromanas, se ha puesto el conductor al guerrero. Y acá tenemos una imagen que muestra una siniestralidad o un accidente con algún peatón, pero también la imagen del conductor. Es decir, se puso un asistente. Más acá, Carl Benz patenta un auto en 1886. Para tomar la medida de ese auto se apoya en el carruaje romano. Fíjense ustedes cómo a partir de ese inicio hubo gente que ya iba pensando de qué manera se podía beneficiar la humanidad. Y esto fue construido a los efectos de que nos diera placer, de que fuera un elemento de progreso de nuestras sociedades. Acá les muestro un testimonio del primer documento que se establece como un permiso de conducir, que se da en el ducado de Baden, en Alemania, a Carl Benz para que pudiera recorrer toda Alemania y lograr fondos para poder masificar su invento. Quien hace todos los recorridos es su hermana, ¿verdad? Esto es Stuttgart, la cuna del Porsche y del BMW. Esta se considera el primer permiso para conducir. Queda un ducado, pero lo hizo muy personalizado. Después tuvimos en 1620 el primer transporte colectivo, también el de carga. ¿Qué justifica hoy el transporte? Que ha sido una de las variables, y es hoy más que una de las más importantes en cuanto a la sustentabilidad. No solo del país, de una persona, un autónomo o de la región. El transporte terrestre es una de las variables más importantes de este progreso social. Y apunta a, evidentemente, que se pueda organizar, porque esa movilidad urbana, ¿hoy qué ha hecho? Hoy ha hecho que tenemos un crecimiento económico, a algunos lados sobrayado, pero evidentemente que en los últimos años algo ha habido en algunos países, ha habido un incremento de la movilidad, se ha incrementado la movilidad, pero directamente y contrario a lo que se puede pensar, nosotros tenemos una mayor siniestralidad. Tomar el aumento del parque automotor como un elemento para poder medir la tasa de siniestralidad por 100.000 habitantes, para nosotros no es correcto. La tasa de mortalidad se debe tomar en función de kilómetros recorridos persona. Y con respecto a este aumento de la siniestralidad, estamos lejísimos los países latinoamericanos de haber llegado a lo que sugirió la Organización Mundial de la Salud en cuanto al diseño de lograr reducir a la mitad. El 50% nada más se nos pidió. Pero muchos de nuestros países hermanos latinoamericanos han aumentado la siniestralidad. Pero decir que es por el aumento del parque automotor es una media verdad. La verdad es cómo ingresa el individuo a ser un integrante del sistema del tránsito. Para nosotros va un punto, tiene de la siniestralidad, tiene una repercusión. ¿Cuál es la peor manifestación del sistema? El siniestro de tránsito. Esta es la peor manifestación y es la más difícil de conjugar. Acá sabemos cómo salimos desde el punto de vista tanto de un reclamo civil como penal, una de las aristas muy importantes. Evidentemente que estos desastres, muchos fueron cometidos por conductores experimentados, aquellos que creen que la experiencia es todo. Pero hoy se habló de las edades. ¿Saben cuál es la edad de lo que nosotros tenemos analizados siniestros, por lo menos en el Mercosur? En la edad de producción, de 15 a 35 años. Este es un análisis que forma parte de la investigación que hace el ICER. En la edad de producción, ¿cuáles son los costos? Bueno, allí tenemos enumerados muchos, costos de Producto Bruto Interno, etcétera. Pero hay una pregunta que hoy también me hubiera gustado para hacer a los que nos precedieron de Costa Rica. ¿Tiene idea el ciudadano de Costa Rica cuánto le cuesta? Porque se habló de un muerto, lo que significaba en horas. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto cuesta un joven en Costa Rica desde 0 a 18 años? ¿Cuánto cuesta?
porque ese es un valor que nosotros manejamos en el Uruguay, para poder decirle a la gente que los muertos no solamente los lloramos de una manera, sino también de otra. Es una manera que nuestras sociedades tienen la posibilidad de empobrecerse, porque el Estado, todos nosotros, invertimos mucho dinero en educación, en subsidio por alimentación y en salud pública. Y esos valores hay que ponerlos en la balanza, porque mucha gente no tiene la menor idea. Primero, salgamos a la calle y preguntémosle al ciudadano común si sabe cuántos muertos tenemos. La gente no tiene la menor idea de cuántos muertos hay. Cuando le decimos que tenemos más de un muerto por día, un muerto y medio por día, la gente no tiene la menor idea, se asusta. Pero comparemos algo. Si ese muerto por día en Uruguay o en Costa Rica fuera por la construcción de carreteras, si el muerto fuera en algún río por la pesca, si los muertos fueran en cualquier otro ámbito, todo sería el dengue, el COVID. Todos estamos hoy asustados y somos reactivos por miedo. Pero realmente, si tenemos 500 000 de personas muertas por el COVID, tenemos 1,5 millones, como dijo ayer Picard, en el tránsito. Y parecería ser que esto no nos mueve. Hay que transmitirle a la gente el costo que sale un individuo que a los 18, 19 años se compra un vehículo, una moto, no se pone el casco y se mata. Eso es lo que hay que explicarle a la gente, el porqué de la educación. En el Uruguay, prácticamente lo que gastamos nosotros en mantener a un individuo en la convalecencia son 1.500 millones de dólares por año. Es igual o superior a lo que nosotros tenemos en una buena temporada de turismo. Por el turismo hacemos una fiesta, pero después no lloramos lo que perdemos. Y esto ha implicado 3 sistemas que los complejizó. La educación jurídica, que es muy vieja de todos nuestros países iberoamericanos, quizás sobre todo en lo civil. Las infraestructuras que quizás no se han adaptado y pedimos que sean mejores, pero hay un elemento fundamental y central, que es la formación en competencias. Yo la adecuación jurídica poco podría hacer, más que sugerir que el movimiento de las carreteras y mejorarlos, y quizás poco se puede hacer porque muchas veces modificar a una ciudad a inteligente cuesta mucho, no solamente tiempo, sino también dinero. A quien puedo tener a mano para hacer algo es a este individuo, es al conductor, que puedo modificar su mente, hacerle enfrentar el sistema de otra manera, mejor preparado, que va a ser el nexo de los 2 elementos, una estructura vial y además el contexto jurídico, fundamentalmente para hacerle percibir el riesgo. Pero la conducción es una actividad humana y como tal existen muchos elementos personales que lo condicionan al individuo antes que ejerza o que tenga la actividad. ¿Cuál es la que más vemos nosotros? La ignorancia. La ignorancia es la que mata en nuestros países latinoamericanos. La ignorancia. Acá la gente es procesada y enterrada porque no ha sabido qué hacer. Esta es la clave. Y dentro de lo que es la seguridad vial laboral nos queda todo por hacer. Todo, muchísimo. Y esto es una asignatura muy importante para hincarle el diente, para saber que se va a medir, a meter en un contexto muy complicado. Por lo tanto, la formación de conductores, que debe ser el marco de contención adecuado, de la misma manera que padres o generaciones anteriores quisieron hacer con nosotros para protegernos, la accidentología se apoya en la educación vial y en la seguridad vial. Y este es el constructo más importante, la educación vial y la seguridad, que son 2 cosas distintas. 2 cosas distintas. No significan lo mismo. No vamos a perder tiempo en esto. Precisamos un plan de formación que lo explique. Como hoy muy bien se dijo, necesitamos un cambio de actitud. Parte de la aptitud la tenemos, pero la destreza y la habilidad profesional. A nadie un buen conductor. Podemos pasar años manejando como queremos. Hoy se preguntaba, ¿quién va a decir que manejo mal? Hoy podríamos decir, del 1 a 10, estamos escuchando ahora que manejamos. ¿Qué puntaje nos daríamos del 1 al 10? ¿Seríamos capaces de autoevaluarnos? Claro, por un tema de amor propio, cuando entramos en casa y nos preguntan cómo nos fue y cómo manejaste, y vamos a decir, ¿verdad?
en 10, 9, para ser un poquitito, modestos. Por lo tanto, hay que apuntar al formar en competencias para nueva vivir, como también Cristel daba ayer el anuncio cuando iniciaba el Congreso. Esta es la idea, cambio de hábito, una manera de actitud que está fundamentada en la conducta. A través de la investigación de los siniestros de tránsito, en los cuales ya hace prácticamente 20 años a los que nos dedicamos, se ha armado, estructurado un curso que desde hace 12 años se da acá, por ejemplo, homologado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para abrir una empresa de camión en nuestro país. Y el curso que fue a sugerencia del ISEB en el año 2004, tiene una fase teórica de 60 horas. Hoy no es presencial. Una fase de introducción práctica que se hace con un elemento simulador que hemos traído de los Estados Unidos. Allí vamos a dar 3 clases. Es una introducción dentro de una estructura prácticamente de verdad. Práctica en la vía 10 horas y para el transporte de mercancías peligrosas 40 horas. Hay una fase teórica y hay una fase práctica, pero la fase teórica lleva 100 horas. Nosotros, invitados por el Ministerio de Fomento de España, hemos logrado hacer un curso que se llama de Certificado de Aptitud Profesional, que lo tiene muy bien estructurado España. Lo hicimos con material de la SENAE, donde tuvimos que hacer 180 horas de teoría. Teoría, porque ellos entendieron, en Europa, toda la Unión Europea entendió que la teoría es más importante que la práctica. ¿Por qué? Porque la teoría es donde se reciben los fundamentos técnicos para poder enfrentar sistemas de... No se percibe el riesgo por instinto, se percibe si se educa. Y de la misma manera que todas las profesiones académicas tienen una cantidad de años que hay que ir a la universidad y a facultad, ¿cómo nosotros vamos a otorgar un permiso para manejar a alguien que nos ha demostrado solamente que sabe hacer una buena maniobra? Imposible. Así es como estamos. La fase teórica es para nosotros la más importante, que es donde podemos lograr modificar comportamientos. Las leyes, la normativa, hay que conocerla, pero las leyes por sí solas no modifican comportamientos. El hecho además es que la gente no las conoce, no les llega a la sociedad. Por lo tanto, dentro de esta estructura, de este plan teórico, nosotros informamos. ¿Por qué? Porque ese contenido esquemático, lo paso allí, si quieren después lo tienen, toma muchas asignaturas, como hoy decía don Alonso. Claro, sí, hay muchas asignaturas. Acá tiene que ver la matemática, la física, la escritura, el idioma español, el lenguaje, la estadística, matemática, los grupos vulnerables, la inteligencia emocional, trastornos psicofísicos, violencia de género. Violencia de género nomás lleva 8 horas, pero todo está brindado por especialistas. Tenemos todos catedráticos brindando esto, cada uno especial en su materia. La conducción eficiente, el relacionamiento con el medio ambiente, los primeros auxilios, la conducción en rutas nacionales, higiene alimenticia y la prevención de incendios. Hay muchas más, evidentemente, y paso por allí. Por ejemplo, los ejercicios compensatorios en el puesto de trabajo. Esta pausa activa que han hecho, brillante, muy bien. Aparte, es un elemento fundamental. Al conductor nosotros le programamos de qué manera, cuando termina su tarea, debe de corregir su postura de manejo. Eso está apoyado técnicamente mediante libros, material bibliográficos, en los cuales hemos pagado royalties, algunos los hemos copiado, algunos del CAP, con autorización, también de la SENAE, ¿verdad? Que la SENAE también tiene una estructura con una imprenta que realmente es muy interesante, con muchos materiales, y nosotros con ese material tratamos de que la gente esté informada. La información abre los ojos, y cuando la información es repetida y dada dentro de una estructura bien reglada, logra lo que buscamos, la educación. La información abre los ojos y la educación abre la mente. Este es el combo perfecto. Pero ¿qué sucede? Que es interrelacionado. ¿Por qué? Porque quizás ustedes están pensando que solamente lo hacemos con el conductor, con el trabajador dependiente. Para nada. Uno de los elementos importantes desde que establecimos estos cursos es que primero tuvo que estar el empresario.
nosotros primero logramos convencer a la intergremial de transporte y que la intergremial se diera cuenta de que esto jugaba a favor, no en contra. Entonces al trabajador nosotros tratamos de que entienda que es una actividad humana, que se va a relacionar con empresarios, malos o buenos, pero él debe de armar un plan de trabajo de acuerdo a lo que esté convencido que le sirve y saber que cuando pone las manos en el volante ya para atrás no se vuelve. Asume los riesgos de haber aceptado las condiciones del vehículo. Por lo tanto, riesgos desde el punto de vista del trabajador. Pero la empresa, una de las características que debe tener es que todos sus participantes, sus colaboradores, entiendan cuál es la visión, la ética y la cultura. Y esto es clave. También hoy decíamos, y creo que lo había dicho Cristel, es un problema cultural. Bueno, puede ser en otros países, pero hay algunos países que si no tienen una estructura de educación vial desde el colegio como una materia transversal, no podemos hablar de cultura. No se la dimos. Por lo tanto, si no hay un plan estructurado, no podemos hablar. Nosotros capacitamos a los conductores y capacitamos a los dueños de las empresas, a la masa intergremial. Y acá estamos con un profesor, Francisco Toledo, dando unas clases online a distancia desde la Universidad de Valencia. Y para nosotros eso es fundamental. Pero ¿qué pasa? Acompasamos lo que algo en nuestro país se empezó a proteger, era el siniestro de tránsito, con esta ley de prevención de riesgos laborales que está desde el año 88. Y dice que para trabajar en cualquier máquina, los operarios deberán poseer los conocimientos y el aprendizaje necesarios para su correcto funcionamiento en condiciones de seguridad. Y no se puede encargar trabajo alguno a personas que no cuenten con tal capacitación. Fíjense ustedes, esto que estaba dormido en un cajón, nosotros lo sacamos ¿para qué? Para que el Ministerio Público y el sistema político entienda que ya había una herramienta en el país que obligaba que cuando una persona va a tomar un individuo personal conductor, lo primero que debe hacer es controlarle qué es lo que sabe, auditarlo. Por lo tanto, acá estamos defendidos por esto. Y hace unos años atrás tenemos una ley de responsabilidad penal empresarial que ha ayudado mucho. ¿A qué? A corregir a aquellos empresarios que por no querer parar el camión no mandaban a sus individuos a que tuvieran una semana de clases teóricas. Entonces esta ley penal empresarial que lo consiguió el sindicato de la construcción, hoy se aplica para todas las estructuras nacionales de nuestro país. Y ponen en guardia al dueño de la empresa o al mando medio. Por lo tanto, quien es el mando medio y queda a cargo de la empresa, sabe que tiene una responsabilidad jurídica. Y esto es importante. Una que hace al empresario responsable para seleccionar correctamente. Ahora no es que viene con una licencia de conducir, se sube al camión y arranca a hacer 400 kilómetros, sino que primero hay que saber qué es lo que sabe. O contrata una empresa, en este caso nosotros seleccionamos personal, ponemos una batería de preguntas y tratamos de ver si es el perfil que quiere el empresario. Y también hacemos, evidentemente, hincapié en la responsabilidad del trabajador, que es una especie de solidario en esto. ¿Qué hicimos entre los dos? Con los colegios profesionales y con las academias de nuestro país, logramos armar un código de ética. Miren qué importante, qué importante. No hay un código de ética para la conducción. Y ya no hay un código de ética para el manejo profesional, conductor de carga o pasajero. Nosotros lo armamos. Y esto, la verdad, funcionó muy importante. Porque dentro del curso, el individuo va formando parte de pedazos y partes que le vamos pasando de lo que es un código de ética, y cuando termina cuando llega a la finalización del curso, se da cuenta que tiene toda una responsabilidad fundamental. ¿Cuál? La responsabilidad del fin social. Hoy se dijo, la conducción en sí misma es un fin social. Enseñar a un individuo, educarlo en el sistema del tránsito es nuestro fin social. No es un tema individual, es social. Logramos ese código de ética y hoy el individuo cuando va a trabajar en estas empresas que están asociadas, que son cerca de 10.000, tiene que firmar el código de ética, es decir, que lo lee, lo relee y se lo lleva para la casa. Y lo comparte con su familia, que es lo que queremos,
que hable en su familia, que es el primer soporte, donde se determinan la serie de valores, desde hasta la tolerancia, la resiliencia. Por Dios, no nos vamos a detener, voy finalizando. Y lo que tratamos de lograr hacer en esto es que se entienda que el tránsito es un sistema. El mismo sistema que el empresario tiene para su empresa de orden y el mismo sistema que el individuo en su casa como conductor tiene, en el otro no las hay escritas, pero todos respetamos un sistema. Y el tránsito es un sistema con un conjunto de leyes y normativas que hacen que la tarea sea ordenada, pero muchas veces la pasamos por alto y esto se vuelve un caos. Y esta es la clave, eliminar el caos mediante la comprensión, o mejor dicho, llegar a la gente con un elemento fundamental, que la seguridad es un deber ciudadano, no es una asignatura que dejo pendiente. Esto es calidad de vida. Hacer educación y seguridad vial desde la época temprana es un elemento que va a darle calidad de vida y es fundamental. Pero mucha gente que no entiende el sistema del tránsito siempre nos pregunta ¿por qué o cómo yo podría no haber participado? ¿Por qué hay siniestros? ¿Por qué todos los días tenemos algo en los medios que aparece con alguna hecho fatal? No la tengo la respuesta. Quizás tengo parte del diagnóstico, pero la respuesta se puede aproximar, pero la verdad absoluta no la tengo. La verdad, sí sé dos cosas, que mucha gente cree que esto es un tema de buena o mala suerte. En nuestro país, por ejemplo, siempre se decía que era mala suerte. Algo se mencionó hoy, esto se destruyó. Pero hay un tema que sí quiero hincarle el diente. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros vamos a preparar conductores en una empresa y nos dicen, prepárame estos 10 porque aquellos 3 son muy chocadores o tienen siniestros, prepárame estos 10 que van a ser 1000 kilómetros por día. Y nosotros lo que hacemos es, pasame a aquellos que ya tuvieron siniestros. ¿Cuándo evaluamos a esos que tuvieron siniestros y la empresa nos ha hecho creer de que estaban predispuestos al accidente y que por eso había que dejarlo en una tarea fuera de la más importante? Nosotros hemos descubierto que la falla no es de la persona, sino quien lo ubicó en ese lugar. Entonces, cuando analizamos toda la cantidad de personal que tiene, nos hemos dado cuenta que ese individuo no tiene el perfil adecuado, pero ya hace 6 meses que está provocando problemas. Nadie tomó un minuto de tiempo de decir, si este individuo toda la semana me presenta un problema en el tránsito, ¿dónde está mal? Nadie se echa la culpa. Por lo tanto, en la selección del perfil del personal también hay una falla. Hay que hacerlo mediante una empresa o alguien, un estudio que realmente aplique unas baterías para conseguir el perfil de dónde va a ser la tarea desarrollada. Sabemos que el factor humano, la vía y el entorno. Y del factor humano, las claves son, nos falta educación vial, muchísima, ¿no? Hoy Roberto se animó a hacer una pregunta, y yo también haría una pregunta, a ver si sabemos de educación vial los que estamos acá. ¿Quién me puede decir el artículo 6º del reglamento del peatón en Costa Rica? Anótame ahí, Cristel, ¿quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién me puede decir el artículo 6º? Porque estuvimos leyendo algo de ustedes. Entonces, todos los que estamos acá, nadie levanta la mano, entonces voy a hacer otra cosa. Y vamos a jugar por un asado. O sea, si le hubieran respondido, yo pagaba el asado. Pero como no lo han respondido, bueno, esta es una apuesta, ¿no? Alguien elija un artículo y me diga, el artículo tal refiere a esto como responsabilidad del peatón. ¿Quién me lo puede decir? Bueno, le voy a hacer una más fácil. A ver, ¿quién de ustedes, alguien ahí, Cristel, que tenés alrededor, vino en auto? Vino en un auto. ¿Quién tiene auto, Cristel? Dime. ¿Dylan tiene auto? ¿Guillermo tiene auto? ¿No quieren contestar? Bueno. ¿Quieren contestar? Bueno. ¿Guillermo vino en auto? ¿Tiene auto propio? ¿Tiene auto propio? Todos tenemos aquí vehículo. Bueno, entonces tú también, Cristel, ¿qué auto tienes? Pero no me digas la marca. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Híjole, Tú sabes que esto es una...
Tú sabes que esta es la segunda pregunta que en el juzgado te pueden hacer, y que no conteste la primera pregunta que se hizo el peatón y que no sepas cuánto pesa tu auto. Por ignorancia es lo que queríamos demostrar. Nosotros creemos que sabemos. Pero la educación ha sido muy pobre, muy pobre. Por lo tanto, nos falta información. Sin una educación vial y sin la información, hemos perdido la oportunidad de enseñar la clave del siniestro, la clave de la movilidad. Es como hoy manifestaba Cristel, cómo hacemos para que la gente entienda lo que es en la zona de riesgo, no en la zona de peligro. Porque frenar cuando pego es una cosa, frenar antes de que suceda es otra. Y eso tiene que ver cómo entendemos el tránsito, para tomar buenas decisiones, como hacía referencia hoy Roberto. Y esta es la clave. Cuando se nos pregunta a nosotros por qué chocamos, por qué el ser humano tiene siniestros, porque hay una bajísima educación en la percepción del riesgo. Y eso sí es seguridad vial. Conducir es percibir, tomar decisiones y ejecutar acciones. Y hay una diferencia entre el riesgo real que tiene la situación y el que el individuo, por experiencia, cree que hay. Cuando un conductor infravalora el riesgo que hay afuera en función de la experiencia, estamos complicados. Y hoy Roberto explicó, no es lo mismo rutina que experiencia. No es lo mismo. No da el tiempo para explicarlo. Pero sí sabemos que los accidentes se construyen antes de que ocurran. Con la reiteración de conductas. Esto es clave. Nosotros, desde el soporte técnico para las prácticas, tenemos un simulador, que lo tenemos en este semi-remolque, y con esto ando por todo el Uruguay. Dentro es un aula virtual. Dentro enseñamos hasta 4 profesionales. Eso está traído, así como está armado ahí adentro, y vamos a cada parte del país para que los conductores no se tengan que dirigir a la capital. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros de ponerle distintos escenarios, reventando neumáticos, la niebla, dejarlo sin freno? Prácticamente 95-98% de realidad el solo, porque la caja es una caja intercooler. Es decir, que esta es una cabina de un camión americano, un Freightliner, 0 kilómetros. Y lo enfrentamos a esas situaciones y vemos cómo responde. También tenemos un departamento médico para selección de personal. Y tenemos uno fundamental. Tenemos un centro de reconocimiento de conductores que hace el estudio del trastorno del sueño. Cuando el individuo hace el psicotécnico con nosotros, establecemos. Don Arturo. Le establecemos, perdón. Aló. Ahora sí, don Arturo, perdón que lo interrumpa, nos está ganando un poquito el tiempo. Entonces, no sé si ya vamos concluyendo. Muchas gracias, muy amable. Este departamento, solamente para terminar, vamos a pasarlo, pido disculpas. En el transporte hay que prestar mucha atención. Acá hay que invertir. ¿Por qué? Porque en el transporte todo lo que no sea seguro, a la larga, no es rentable. Muchísimas gracias por la atención y disculpen por el tiempo que nos hemos excedido.